Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar esta semana un tema muy importante del género narrativo, del cual ya conocemos muchos elementos, pero hoy vamos a ampliarlos un poco más. El cuento. El cuento es una narración breve en la que se cuenta una serie de historias que pueden ser ficción, hechos imaginarios, hechos reales. Hay un número reducido de personajes y normalmente el final siempre es feliz. El cuento, como ya lo hemos trabajado, tiene tres partes. La introducción o el inicio, que es donde surge el protagonista, nos dice dónde va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, y normalmente empiezan con una estructura. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. El desarrollo o nudo, que son los hechos que le suceden a los personajes que entran en conflicto de alguna manera. Recordemos que los personajes pueden ser animales, personas, cosas y pueden hablar, como en este avión, por ejemplo, que les estoy mostrando, o este león. Y el desenlace o final es el cómo termina la historia. Normalmente se utiliza y finalmente, y al final, y fueron muy felices, y colorín colorado. Es importante entonces tener en cuenta este vocabulario, ¿no? La narración, que es el relato, los personajes, que son las personas, animales, cosas que le suceden las acciones. Las acciones es lo que ocurre dentro de la obra, real lo que existe, ficticia lo que es inventado, lo que es fuera de la realidad. El diálogo directo, que es la conversación entre personajes, el principio, que es el inicio, el desarrollo, que es la trama donde ocurren los hechos y el fin es cómo termina. Vamos a mirar unos tipos de cuentos para recordarlos. El cuento popular, que es antiguo, en algunos momentos se conoce como leyenda. Se caracteriza porque es anónimo y porque se transmite de manera oral. El cuento literario, que es el que se transmite mediante la escritura y normalmente es de autores conocidos. Se escribe en prosa. Vamos a mirar entonces los tipos de cuentos literarios. Los fantásticos es en los cuales hay elementos de la fantasía, como su palabra lo dice, magia, épicos, escapan de la realidad, tienen una explicación lógica, incluyen datos fantásticos. Se perciben como normales a lo largo de toda la historia. Entonces hay brujas, dragones, hadas. Tenemos los cuentos infantiles que son dedicados pues a los niños. Todas esas historias que nos contaban cuando éramos muy pequeños. Se distinguen porque el lenguaje es muy simple y los hechos se utilizan como material pedagógico para introducir valores. Siempre nos dejan una enseñanza, pero no es una fábula. Tengamos muy presente que estamos hablando de cuentos. Los cuentos policiales, que son los que narran hechos relacionados con la delincuencia, con investigadores, con la justicia, y se resuelve un delito. Principalmente es ese tipo de cuento. Los realistas se caracterizan por presentar historias que son creíbles a través de acontecimientos reales. Personajes son comunes y corrientes, son inventados por el autor estos cuentos. Los cuentos de terror, que buscan infundir miedo o escalofrío. El principal exponente de este tipo de cuento es el americano, el estadounidense Edgar Allan Poe. Y la obra más representativa es El gato negro. Los cuentos de comedia, como su nombre lo indica, representan situaciones chistosas, podemos decirlo de esa manera, y entretienen al lector en la mayoría de casos. Se hacen bromas verbales a lo largo del cuento que provocan un clima relajado. Los cuentos de misterio, que son cuentos que atraen a los lectores. Intenta mantener la atención, son historias paranormales, tramas mágicas. Tenemos los cuentos históricos, que se ubican dentro de un momento específico de la historia. Tenemos también los dos últimos que son los que vamos a trabajar esta semana. Los cuentos de ciencia ficción, que tienen que ver con la aplicación de los avances tecnológicos y científicos a los relatos a través de hechos fantásticos. OVNIs, robots, todo lo que nos depara el futuro, naves espaciales, viajes intergalácticos, son los cuentos de ciencia ficción. Y por último, tenemos el cuento popular. El cuento popular.
Es un cuento en el que se expresan las historias, como su nombre lo dice, populares. Son costumbristas. También se le dice costumbristas. Los personajes adquieren voz y son representantes de un grupo social. En este cuento la intención es reconstruir las situaciones cotidianas de lo que ocurre en un lugar, en un pueblo, en un lugar donde mucha gente convive y habita. Entonces, chicos, estos son los tipos de cuentos. Gracias.